Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos una vez más aquí en esta segunda semana en Comunidades en Casa. Hace 8 días iniciamos a hablar acerca de la oración. El que llama o el que pide recibe, ¿verdad? Y parte de esto fue que hablamos que Dios quiere relacionarse con nosotros, que Dios quiere tener una relación allegada a nosotros y no solamente convivir y no solamente ser amigos, sino que Él quiere realmente tener una relación como de amantes, una relación íntima que produzca, que sea fructífera y que nuestra vida vaya más allá de nuestro entendimiento. Hablamos acerca de que tenemos que la vida eterna se encuentra a través del conocimiento de Dios. En la medida que nosotros conocemos a Dios, en la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, será una medida muy poderosa en la cual nosotros podremos descubrir cosas increíbles. No solamente descubrir cosas de Dios, sino descubrirnos a nosotros mismos. Hemos entendido que saber quiénes somos va a determinar qué es lo que vamos a poder hacer, ¿verdad? Si logramos saber el potencial que hay en nosotros, nos daremos cuenta de todas las cosas que pudiéramos haber hecho antes y por falta de ese conocimiento no la logramos. Entonces estamos hablando acerca de la oración. Dios realmente quiere relacionarse con nosotros, está interesado en abrir una plática con usted, conmigo, en estar en comunicación, en revelarnos cosas. Y hoy quisiéramos continuar con esta enseñanza y quisiéramos hacerlo ahí en San Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14, Dios inició una relación, dice que inició a platicar o inició a llamar a personas, pero solamente escogió a 12, dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús ya abrió la conversación, Jesús ya nos escogió, Jesús ya nos separó desde el vientre de nuestra madre. Jesús ya hizo algo por nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, Jesús ya había muerto por nosotros para la redención de nuestros pecados. Entonces Él realmente quiere intimar con cada uno de nosotros. Aunque en Marcos, cuando dice la Biblia que escogió a muchos, pero solamente 12 estuvieron ahí, se viene a cumplir lo que dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 22, en el versículo 14, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Significa que Dios nos elige, ¿verdad? Dios elige a todos, pero solo se le revela a aquel que lo escoge a Él. ¿Sí me explico? Voy a volver a repetir. Dios elige a todos, pero solo se le revela a aquellos que lo escogen a Él. O sea, aquellos que quieren intimar en una relación a través de la oración, que es el tema que estamos tocando. Dios quiere intimar con nosotros y Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero necesitamos abrir una relación importante con Dios. Por eso es importante tener un efecto, o más bien dicho, que todas las cosas que estaremos haciendo intimando con Dios tendrán un efecto en nuestra vida. Hay un ejemplo en la Biblia del rey David, cuando el rey David intima con Dios de forma tal que toda su conciencia, el rey David pone a Dios en toda su conciencia, en el sentido de su espíritu, su alma, que son sus emociones, y su cuerpo. En Salmos capítulo 16, si pudiéramos ir allá, Salmos capítulo 16, ¿verdad? Versículo 8 y 9, pudiéramos ver lo que el salmista David está escribiendo. Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, Dios está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Cuando él habla acerca de que no seré conmovido, obviamente está hablando acerca de una permanencia o de una estabilidad. Él está hablando espiritualmente, Dios está a mi diestra, o yo estoy a la diestra de Dios, no seré conmovido, como hace algunas semanas compartía en la iglesia y decía, este es tu lugar que Dios ha puesto, tú estás aquí, tú estás sentado aquí, y pueden suceder muchísimas cosas a tu alrededor,
pero nada de eso va a determinar tu vida, nada de eso va a determinar lo que estás haciendo, ni tu propósito, ni tu destino, sino quien lo determina es el lugar en donde estás. El rey David entonces dice, no seré conmovido. Más adelante dice, se alegró mi corazón. Está metiendo sus emociones ahí, está hablando de su semblante, está hablando de que hay amor dentro de él, y después dice, se gozó mi alma, ¿verdad? Ese es el reflejo de su personalidad. Es lo que hay aquí cuando nosotros hablamos, cuando nosotros andamos en la calle, cuando nosotros andamos en cualquier lugar, es el semblante que hay en él. David incluyó a Dios en toda su conciencia. En su espíritu estaba en un lugar especial con Dios, y después en su alma, y había un reflejo muy fuerte, y al final dice, mi carne también reposará confiadamente. Está hablando de 3 niveles en la conciencia. Metió a Dios en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Significa que su cuerpo está desestresado, él está bien, él está completo, él está óptimo al 100%, solo por el simple hecho de incluir a Dios en toda su vida. ¿Qué les parece? Suena bien, ¿verdad? Suena poderoso esto. Suena que si metemos, si nos incluimos en Dios, ¿verdad? Y tenemos una relación profunda con Dios, entonces podrían estabilizarse muchas áreas de nuestra vida. Otro ejemplo es el de Nehemías. Nehemías era un copero, era el copero del rey Artajerjes. Nehemías estaba muy tranquilo ahí en el reinado, pero Ananí, uno de sus hermanos, dice que llegó y le dio una noticia y le dijo que la ciudad de sus padres estaba destruida, los muros y las puertas estaban quemadas. Y él tuvo un peso muy grande en su corazón. Pero Ananías había metido a Dios en su oración. Ananías tenía una comunión cotidiana. Es a lo que yo les decía en el primer video, acerca de que la oración no es una palabra muy alejada de nosotros, sino debería de ser cotidiana, debería de ser diaria, debería de ser de una manera natural en cada uno de nosotros. Eso es a lo que te estoy inspirando en estas enseñanzas. Volviendo a Nehemías, pudiéramos ir al capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 1 y versículo 2, dice, sucedió en el mes Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo, Nehemías? Entonces Nehemías no responde, ¿verdad? Él refleja tristeza en su rostro, pero Nehemías no responde hasta que Nehemías no ora. Aquí hay un secreto muy importante, porque el ser humano muchas veces tomamos decisiones prontas, tomamos decisiones arrebatadas, tomamos decisiones según nuestros sentimientos, según nuestras emociones. Pero Nehemías tenía un gran peso y él pudo haber ni siquiera díchole al rey, y pudo haber agarrado, salir por la puerta y haber ido a querer construir los muros. Pero él tenía a Dios, o tenía la relación de Dios como algo diario. Y Nehemías fue y oró, y estuvo un largo tiempo orando. En el primer capítulo habla del mes Sikelum, y después en el capítulo 2 habla del mes Nisan. Está hablando de prácticamente 2 meses o un tiempo en donde Nehemías estuvo con la tristeza y estuvo orando a Dios. Y después va con el rey y le responde al rey, y después el rey hace caso a la petición de Nehemías, y Nehemías va con cartas y sale a la ciudad y anima al pueblo para construir o reconstruir los muros de Jericó y levantar una vez más las puertas, o hacer una vez más las puertas de los muros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La oración nos puede dar una respuesta correcta. La oración nos puede habilitar los lugares de gobierno. La oración nos puede permitir ir y lograr nuestro propósito y nuestro destino. Puede que tengas mucho celo en la vida, un celo espiritual muy fuerte, pero si ese celo espiritual no lo lleva a usted
a una relación con Dios, a una oración, no sabremos qué hacer en ese momento con esa situación en nuestra vida. Y puede que la respuesta que tengamos sea equivocada porque fue en base a nuestras emociones. Entonces, convivir con Dios o relacionarnos con Dios, eso nos puede ayudar a no perder las oportunidades. Nehemías no perdió la oportunidad. Dice la Biblia que habían 42.370 congregantes después, cuando en los últimos capítulos de Nehemías, que él está diciendo esto, y pasaron muchísimos años en que los muros estuvieron tirados y estuvieron destruidos, pero Dios levantó a un hombre de oración, un hombre que oró a Dios, un hombre que le pidió a Dios y que fue con el rey y que les pidió cartas para que él pudiera tener bendición en esas cosas. Entonces no pierdas las oportunidades, o más bien dicho, cuántas oportunidades pudiéramos ya haber perdido en la vida a causa de que no oramos o no le pedimos a Dios la dirección. O cuántas cosas se han hecho mal en nuestro ministerio o en las cosas que hemos hecho actualmente, todo por falta de tener una verdadera comunión con Dios. Nehemías, después de ser un copero, Nehemías fue un gobernador, restauró los muros y Nehemías trascendió. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías incluyó a Dios en su conciencia y en todos sus pensamientos. Y eso, el que nosotros incluyamos a Dios en nuestra conciencia, nos va a dar la habilidad de gobernar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, nosotros podremos tener dominio propio a causa de incluir a Dios en nuestra conciencia. Entonces, en vez de ser dirigido, nosotros dirigimos. En vez de ser gobernado por nuestros pensamientos, nosotros gobernamos nuestros pensamientos. Los psicólogos dicen que cuando no podemos controlar nuestros pensamientos, hemos perdido el poder de ellos. Entonces, alguien nos está gobernando. Y esto espiritualmente lo pudiéramos ver en una cita bíblica, espiritualmente lo pudiéramos ver en el sentido de que tenemos que destruir conceptos incorrectos, los conceptos incorrectos que pueden haber en nuestra mentalidad. Si yo no gobierno mi vida o mis pensamientos, significa que ciertos argumentos están gobernando mi vida, y a esto se le llaman fortalezas. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 4, ¿verdad? Versículo 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Todo argumento, ¿verdad? Todo argumento que se levanta en contra de el verdadero conocimiento. Si usted recuerda cuando vimos allá en San Juan, si no mal recuerdo, cuando estábamos viendo acerca de que la vida eterna viene a través del conocimiento del Hijo de Dios. Un argumento o los argumentos de las personas evitan el conocimiento de Dios. ¿Y qué es una fortaleza, verdad? Pudiéramos ver qué es una fortaleza. Pues es un lugar donde el enemigo tiene poder, pero donde nosotros tenemos basado en un argumento de nosotros. Por ejemplo, no creo que Dios me vaya a sanar. Es un argumento, es una media verdad, es un argumento incorrecto. Dios dice que Él nos puede sanar, pero hay cosas que estamos teniendo en la mentalidad que nos gobiernan. Y lejos de que nosotros gobernemos eso, ellos nos gobiernan a nosotros. Si pudiéramos ver en un árbol un nido, y eso significa que hay una ave. Significa que hay una ave. Nuestro pensamiento es como un nido. Y si nosotros no nos damos cuenta, puede venir el enemigo y puede poner argumentos incorrectos y depositar argumentos incorrectos. Y eso va a producir un destino para todo esto, ¿verdad?
Por eso es que tenemos que cuidar nuestros argumentos. Y, por ejemplo, la palabra clave en ese sentido, la palabra clave es que tenemos que destruir todos los argumentos. Fíjese nada más en ese sentido. ¿Cómo podemos destruir argumentos erróneos, verdad? ¿Cómo podemos destruir argumentos erróneos? Es muy sencillo, con argumentos correctos. Podemos destruirlo con argumentos correctos, que es la Biblia. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante saber qué es lo que Dios tiene como herencia para nosotros. Porque con argumentos correctos podremos, ¿verdad? Podremos destruir argumentos incorrectos. En el versículo 5, note una parte en donde podremos ver la palabra clave. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la palabra clave en ese sentido? Que todo argumento se lleve cautivo a la obediencia a Cristo. ¿En qué sentido? Tenemos que ceder nuestra manera ambigua de pensar. Tenemos que ceder nuestros argumentos. Argumentos que nos pusieron o nos etiquetaron nuestros padres, nuestros amigos, la religión que profesábamos, todo tipo de argumento o toda la personalidad que fue forjada a través de los años en nuestra vida, pudieran ser argumentos incorrectos. ¿Y qué significa? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El único beneficiado vamos a ser nosotros. Pudiéramos ver a un hombre muy fuerte, ¿verdad? Y este hombre puede estar, con unos músculos increíbles y decirle, ¿puedes levantar esta silla? Y él puede decir, no, es que siento que es muy pesada. Todo el mundo diría, es que tú puedes porque hay un potencial enorme en ti. Perdón. Con esos músculos que tienes, tú podrás hacer algo increíble. Pero él está concluyendo. Él tiene un argumento de que él no puede. Él tiene un argumento de que él no puede. Hay un pensamiento ahí que no le persevera, ¿verdad? Hay un pensamiento ahí que lo está bloqueando. Entonces, tenemos que tener o incluir a Dios en todos nuestros pensamientos. Por ejemplo, tenemos que ver ahí en Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4. Isaías 26, 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiero volver a repetir esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, quien tiene su pensamiento en Dios, quien ha logrado gobernar su pensamiento, tener dominio, porque lo ha llevado cautivo a Dios, hay un subproducto a eso. Ese subproducto es la paz. Dice, Dios te lleva en completa paz. Proverbios nos habla y nos dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Él no tiene paz, él está escondiéndose por las calles, él tiene una inseguridad muy fuerte. Pero el que está en Dios, dice, vive confiadamente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti ha confiado, ¿verdad? Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, vamos a ir concluyendo. Si tú metes e incluyes a Dios en toda tu conciencia, en todos tus pensamientos, no serás dirigido, sino tú dirigirás tus propios pensamientos y los someterás a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, queremos dejarte con este pensamiento y esperamos verles la próxima semana en Comunidades en Casa. Muchísimas gracias. Dios les siga bendiciendo a todos. Bendiciones.